Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Capítulo 7, aquí nos habla principalmente sobre la profecía, ¿verdad?, de Natán con David. El contexto que nos habla de este versículo 17 ahora, y con esto termina esta partecita, por lo menos una partecita, de lo que es la profecía de Natán para con David. David quería construir, dice, la casa de Yahvé. ¿Por qué? Y porque Yahvé dice que estaba habitando en una tienda de campaña. Y David dice, y yo sin embargo estoy en el Jejal, es decir, en el palacio, mi casa de cedro. Pero después Natán recibe de nuevo en esa visión, el Señor le habla y le dice, J.R. David, ánimo águede. Oye, posee un templo, ¿verdad?, de cedro, que esto, aquello. No, yo siempre estuve caminando en Boriajumín de ella. Sí, entonces hay que preocupar al pueblo. Qué lindo que es esto, queridos amigos, si uno piensa en serio, ¿verdad? Porque también la oyupila o mandase que pegamos a mara oye borrico hango. Y hay lo de esa cultura, lastimosamente, entre nosotros, que más o menos si te dan un puesto es para que vos tenés que, entre comillas, de aprovechar. Oye, me debe puesto, vea. Mondapona. Esa es una cultura equivocadísima. Pecado mortal, queridos amigos. Cuando yo digo pecado mortal, son dos cosas importantes que tenemos que saber. Pecado porque vos sabés bien que está mal. Es pecado cuando vos, entre el bien y el mal, discernís y decís, esto que yo estoy haciendo está mal, haré yapo. Y vos sabés muy bien, el mandamiento número 7 de la ley de Dios dice, no robarás. Bueno, entonces pecado, porque en de remonda, oye, muy de puesto peame, tenan de oilares de cacue, remonda ponan, número 1. Pero después dije pecado mortal. ¿Qué quiere decir mortal, queridos amigos? Mortal quiere decir de muerte por una decisión tuya, por una decisión mía. O sea, yo me estoy separando directamente. Eso significa muerte. Muerte significa separación total y absoluta de la vida, digamos así, para ver un poco los antónimos, ¿verdad? Entonces, separarnos del amor de Dios, separarnos, algo más interesante, separarnos de la misión para la que nosotros estamos aquí en este mundo. ¿Se acuerdan de esa frase, los que son exalumnos salesianos y cuando una beta lleva? Pero igual todos tenemos que saber esta frase de Don Bosco, que él decía, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y esta es la clave, ¿verdad? El servicio. Los dos hijos de
Boanerges, ¿verdad? Vienen con su mamá de Zebedeo. Vienen y le dicen, la mamá le dice a Jesús, cuando tú estés en tu reino, es decir, cuando vos seas presidente de la República, cuando seas rey de Israel, eso es lo que le está diciendo. Le habla en un sentido político directamente. Cuando estés en tu reino, no le habla del cielo, no le habla, no. Le habla cuando ustedes tomen el poder y le expulsen a estos romanos y Jesús sea el rey de Israel. Quiero que mis dos hijos, uno sea ministro de finanzas y el otro ministro de no sé qué cosa. Todo mundo así como nosotros aquí hacemos, ¿verdad? O sea, esa señora tiene la misma idea o nosotros le copiamos a esa señora, ¿verdad? La mamá de estos Boanerges. Entonces Jesús dice, ustedes son capaces de tomar el cáliz que yo voy a beber. Sí, porque ellos están pensando de pelear, de luchar, etc. Jesús le está diciendo el cáliz que yo voy a beber es justamente de la lucha, del empeño contra toda esta corrupción. Eso es lo que Jesús le está diciendo acá, ¿no entendés? No vemos que el cáliz va a ser agarrar la espada y vamos a matarle a quien sea para que nosotros tomemos el poder, ¿verdad? Ok, Jesús continúa. ¿Saben qué? Ponen a verme una cosa. Toda la gente, dice, de este mundo, los reyes, los políticos, lo único que saben hacer es someter. Miren, pues ya en aquel tiempo Jesús decía eso, ¿no? Lo único que saben hacer es someter al pueblo, a la gente, se aprovecha a la gente. Entonces, si usted realmente, uno que está a mi derecha, el otro a mi izquierda, ¿saben qué? Le voy a decir bien. Eso, ni yo sé quiénes son los que van a estar. Solamente mi Padre del cielo sabe quién va a estar a mi derecha, a mi izquierda. Dégola de nombrar, dégola de poder ejecutivo. Allá, y no le dice, ¿sabe por qué? Porque eso ya está reservado. ¿Y saben para quién está reservado? Pero antes dijo, ¿verdad? El que quiera verdaderamente ser el primero, que sea servidor de todos. Que sea servidor de todos. Y entonces, en el fondo le está diciendo, el que va a estar a mi derecha y a mi izquierda, solamente Dios Padre lo sabe porque Dios sabe tu corazón, tu mente y tu conciencia. Entonces, Dios también es el que sabe nuestra conciencia. ¿Para qué yo me estoy candidatando? ¿Para robar al pueblo? ¿Para aprovecharme del pueblo? ¿Para qué me estoy candidatando? ¿Para qué? De piore calcula, vea la niña candidata mujer. Con a mí pero y la gente corre que pea que ama que hoy copa un botado y a todo el mundo, ¿entiendes? Oñembo agraciado, ay sí, vamos a cambiar y vos, nambreo y como siempre en las campañas, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Agarrar el corazón de la gente, pero también ñande ahí la ruido partida ñande ruido partida. A ver algo ignorancia. Ya siempre y ya venían de música, entonces sereitila iñujame, porque ñan de viro, ñan de ignorante, o uñe prometen de peajamoa, y después hacemos las mismas cosas, ¿sí? Siempre una repetición, ¿verdad? Y nunca aprendemos, ¿verdad? Pero ¿por qué nunca aprendemos? Porque justamente estamos en la ignorancia, no tenemos la capacidad crítica. Cuando ya estudiábamos hoy lógica, ya estudiábamos hoy ética, ya estudiábamos hoy moral, ya estudiábamos hoy la filosofía. De por ello, somos acríticos. A quiere decir ausencia de la capacidad crítica. Qué pena, ¿verdad? Que una nación, todo un pueblo, ¿verdad? Sea una nación, como decía, creo que era Cecilio Báez, creo que era que decía, ¿verdad? Imagínate. Este es un pueblo cretino, Ñandereje. Ñandereje es paraguayo puro y a mañana Ñandereje, vendúa ya, Ñandeo de cretinismo veña ahí. Ese personaje nos llamaba así. Así que, querido hermano, es un momento para que nosotros comencemos a reflexionar y a entender, ¿verdad? Porque aquí, tenemos que escuchar justamente el versículo 17
Natán se va enseguida, porque él es profeta, le comunicó a David. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Con el pueblo, con la gente. La Biblia está para eso, queridos amigos. Este es un libro pedagógico. Vamos a leer después enseguida el capítulo 1 del 1 al 7 del libro de los Proverbios. Vamos a volver enseguida, ¿verdad? Y vamos a comenzar con esa parte para que entendamos que Natán, al comunicarle a David todas estas palabras que Dios le reveló, justamente es para que nosotros podamos entender cómo tenemos que seguir al Tendotá, qué es lo que tenemos que escuchar al Tendotá y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos hacer. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos
concluyendo esta primera partecita que va hasta el versículo 17. Con añade ya Shaina, este versículo 17. Después de que Natán haya recibido esta visión de parte de Dios, David, que quiere construir una casa para el Señor dice, no, se no hay cote, la jeja, la lleva a ver templo, pea y me hango, bebé, no hay cote y este hoy. Yo siempre caminé con mi pueblo, siempre estuve al lado de mi pueblo, por lo tanto, a nadie, yo a nadie, nunca le pedí nada. ¿Piensas tú construirme una casa, para que habite en ella? Desde el día en que salimos, ¿verdad? ¿De dónde? De Egipto. No he habitado en ninguna casa, sino que he viajado en tienda y en el tabernáculo siempre yo me mantuve, ¿verdad? Durante todo el tiempo en que viajé con los israelitas por el desierto. No le dije a ningún jefe de Israel, a los que mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me construyeran una casa de cedro. Cedro, pues ahí estaba queriendo decir una mansión, ¿entendiste? Así como nosotros vemos, ¿verdad? Que lo primero que hacemos es para nuestra mansión, compramos allá donde hay algún lago por ahí, terreno, ya pues hay mansión, ya oí la coche mi vende ya helicóptero, avión, ya, y me ya, allá. Y todo así. Eso es lo que queremos alardear, parecemos pavo real, ¿verdad? Que ahora ahí la cola va a mostrar, ¿verdad? Que aquí estoy, más o menos. Queridos hermanos, qué triste que es todo eso, ¿verdad? Sabiendo y conociendo la realidad de nuestro pueblo y de nuestra gente, que en realidad no tendría que ser así. Nuestro pueblo no se merece, porque nuestro pueblo y nuestra gente es una gente demasiado buena. Yo les puedo decir, queridos, a veces está a correr con mundo a pegar ella. Me fui por muchos lugares. Gente buena, en realidad en el mundo hay gente buena por todas partes, uno se da cuenta. Pero también la gente incluso que está haciendo el mal muchas veces también parece que tiene un corazón bueno. En el fondo tiene un corazón bueno, pero hay que mostrarle que ese camino que tomó no es el adecuado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, recuerdo a uno de esos que se le mató en Pedro Juan, ¿verdad? Entonces, justamente, en el fondo dice que era muy solidario, que amó a solucionar los problemas a todo el mundo, pero por un camino equivocado, a platazo limpio. Incluso era una persona buena porque a uno que merecía ser juzgado entre la justicia, no, tranquilo, a ver, ya salvada la situación. O sea, como ese corazón buenudo ya, buenudo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pero eso pues solamente Dios puede juzgar, ¿verdad? Como decía el Papa Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco. Y por eso que él insistía mucho. No quiero aquí holocausto, decía Jesús, sino que ni sacrificio, sino que quiero misericordia, amor, un llamado para una verdadera conversión. Entonces, estos son los llamados que hace Dios. La ñandene no hay nada poco ñande peñane pues tú me y ñande dale peyu que será ni que pepita un pepe. Entonces después continúa y le dice a David, ¿sabe por qué? Dice, nunca le dije que me construyeran una casa de cedro. Pues dice así Yahvé, yo te tomé de los apriscos de andar tras el rebaño. Tengo oveja pues cuela y coa cuejina. O sea, te habla de tu limitación. No te está queriendo decir, un shopping, que esto, que aquello, con la rico o lo que sea. No te quiere decir eso. Sino que te dice simplemente que vos estabas entre los apriscos, detrás de las ovejas. Quiere decir que en la humildad, en el servicio, ¿verdad? Lo que vos estabas haciendo, que está muy bien, de andar tras el rebaño. Y de ahí yo te llamé para ser jefe de mi pueblo Israel. Es decir, Dios pues le tiene que llamar a alguien para que sea el tendotá. Por eso que nuestro problema, queridos amigos, nuestro problema es un problema de organización. Los que tienen que organizarnos, porque el que tiene un poder, al que se le otorga un poder, queridos amigos, está allí como líder para organizar. Organización. Si nosotros, después de 3 meses o después de 6 meses o un año ahí hemos ido a hipotano, pero no lo dudo que sea después de un año, por ejemplo, hacemos una ruta
y después de un año se descompone. Lo dudo después de un año, porque ya después de 3 meses ya, o capupa y te van a la de ruta, ¿acuerdas? ¿Quién es el que ordena esto? ¿Quién es el que organiza esto? Mavio, Mavio. Y bueno, hay con todos los poderes y están con todas las instituciones. Quiere decir que Pepe viene a la corrupción. Pepe. Yo recuerdo, ¿se acuerdan cuando le cambiaron ahí, le pusieron otro de presidente? Lo primero que hacen, ¿saben qué es? Sacarle a esa gente que estaba haciendo bien. Oye, pues no, viene al trabajo. No, porque han hecho la presidente, pensé, vengo, aui, han hecho la mandada en el llame otro vez. ¿Y por qué le quiere dar a otro que continúe? Y porque sabemos bien que ahí hay plata YU, ¿entienden? Que ahí hay plata YU. Y entonces, cuando te está diciendo, yo te tomé de los apriscos de andar, ¿dónde es lo que vos estabas andando? Detrás del rebaño, para ser jefe de mi pueblo de Israel. Entonces, quiere decir que vos tenés que darte cuenta, ¿verdad?, de esa realidad en la que vos estás viviendo o estabas viviendo, para darte una misión y una función esencial y fundamental. Y después te dice, yo incluso te hago famoso, te hice famoso, pero ¿para qué te hice famoso? Aquí. Para que vos, aquí está, preparé un lugar para mi pueblo Israel, para que yo lo pueda plantar allí y yo vivir ahí con mi pueblo. Pero vos sos el que tenés que dirigir, vos sos ese que vas a ayudarme. Eso también es interesante porque Dios nos está diciendo que los que llevan adelante el mundo ahora somos nosotros. Nosotros, por ejemplo, celebramos esa famosa fiesta que le llamamos una gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Y ahí pues nosotros miramos el aspecto del prosopon, persona, manifestaciones, y yo llevo acá, Peñan de Yara como un padre, como misericordia, el prosopon, la persona del Hijo que nos redime, que nos ayuda para salvarnos, el prosopon, es decir, la manifestación, la persona del Espíritu que nos anima y que nos da fuerza para salir adelante. Queridos amigos, todo esto a nosotros nos ayuda y nos hace hacer un camino para, nosotros le decimos la salvación. Salvación quiere decir felicidad y realización. ¿De quién? Del hombre, muy bien. Pero un hombre, o nosotros, el hombre, que vive en comunidad. Nosotros no vamos a salvarnos solos. Ustedes se acuerdan de esa frase, yo ya he dicho en otros cursos bíblicos, pero los que siguen siempre este curso bíblico se van a dar cuenta de que es importante reconocer, saber que el hombre de por sí es un ser comunitario. Ya digo, ya hay comunidades, porque dependemos los unos de los otros. Y por eso es que siempre en la reflexión teológica de la comunidad, es decir, de la iglesia, siempre se dijo que no hay salvación fuera de la iglesia. Vuelvo a repetir, no hay salvación fuera de la iglesia. Y toda esa gente ignorante, atira, ¿verdad?, que nunca entendieron, entonces sobre todo de una reflexión protestante, decía, ay, que la iglesia católica, que se cree que fuera de la iglesia no hay salvación, que esto, que aquello, ¿verdad? No entendés. Porque eclesia quiere decir humanidad. Eclesia quiere decir atiguazú, reunión de todas las personas, todos nosotros. Es decir, queridos amigos, no hay salvación como un cuatijaño porque nosotros siempre dependemos de los demás. Pero dice la eclesia. Así que primero tenemos que saber estas cosas. Primero tenemos que informarnos, primero tenemos que estudiar. Y después, nada de estar memorizando y diciendo, ¿por qué leí esto? ¿Por qué esto dice aquí? Etc. No. ¿Y cuál va el contexto histórico? Va la problema. Entonces, dice que la Biblia es un libro pedagógico. Y sobre todo, ¿saben qué, queridos hermanos? Es un libro escrito para la comunidad. Y por lo tanto, es un libro de enseñanza, ¿entienden? Pues acá ya de nuestra hoja de ruta. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, ya estamos en el capítulo 7, estamos terminando en realidad, ¿verdad? Y estamos pasando ya esto de que Natán comunicó a David todas las palabras que le fueron reveladas. El hecho de comunicar, el hecho de decir, el hecho de hacer llegar una verdad, con algo importante por ahí. Primero, luego Natán. El hecho de comunicar. Todos somos comunicadores. Todos tenemos una misión de comunicar lo que está bien y lo que está mal. Que somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdote el que santifica. Profeta el que anuncia y denuncia lo bueno o lo malo. Y luego reyes, quiere decir que somos los que regimos, los que lideramos nuestra propia vida, nuestra propia familia, nuestra propia iglesia, nuestra propia sociedad. Bautismo y sacerdote. Hay que santificar. ¿Y qué quiere decir santificar? Santificar quiere decir que nosotros nos realizamos como personas. Que seamos felices, que seamos felices. Entonces, por eso es que aquí Natán comunica. Porque él pudo haber sabido esta visión, el Señor me dijo, y pudo haber dicho, más viajata él a David allá, que él tiene tanta ilusión, él quiere hacer ahí, levantar un lindo palacio, un lindo templo, el Jejal, para Dios. Pero él allá vota. Entonces tengo que comunicarlo. El comunicar es esencial y fundamental. Yo sé, queridos amigos, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y cuando el Señor nos hace caminar sobre espinas, cuando decimos que este es un libro político para políticos, estamos en la baña tomada ahí, lleva. Esto pero se puede decir, esto pero está bien que se diga. Cambio mal el ataque se estaba bien, ya está aquí.
sino que este es un llamado de atención que Dios nos hace, pero a todos. Y eso que tenemos en nuestra familia, en nuestra casa. Esto que tenemos en nuestras capillas, en nuestras iglesias. Esto en la es el poder a embollar a eso, solamente que es a escala menor, ¿verdad? Y lo que más se ve es a escala mayor, ¿verdad? Porque aquí también hay mucha comunicación, digamos. Y también ahí sabemos que hay los que están a favor, los que están en contra. Porque hoy hay lo comunica y que comunica falsedad. Le quiere. Entonces a la otra persona denigrar. Hay muchos programas así. Muchos programas de televisión, por ejemplo, o de radio. Oye, ahí las avisares, pero sin ningún fundamento. Solamente para defender una posición, ¿verdad? Para defender. Con esto no estamos diciendo, ¿verdad? Que tal vez a otra persona también, por el cual le falla, ¿verdad? Y bueno, pero en todo caso tenemos que decir lo que la palabra de Dios en realidad nos dice, queridos amigos, es, mira, esta es la realidad, esta es la situación, nos encontramos, escuchen bien, ante estas actitudes, porque la conversión tiene que ser una conversión de actitud nuestra, ante el mundo, ante la gente, ante el pueblo, ante la realidad donde nos encontramos. Eso es lo que Dios nos pide. Ahora, cuando yo entro directamente, y entonces fulano es tal, y fulano es tal, y fulano es tal, eso se escucha mucho, ¿verdad?, en la televisión, pero también ahí pues nosotros ya conocemos y nos damos cuenta, porque este canal pertenece a fulano, o pertenece a sultán. Entonces, ¿a quién le va a contratar? Ando como hay coñe, él y patrón contra, ¿ve? Enseguida, doña Mosena, enseguida. No va a durar ni minutos. Que diga nomás una cosa en contra de su patrón. Cheta ahí, vaya, la ula se carga, y se pegamos, ¿verdad? Y entonces, queridos hermanos, quiere decir que cuando Natán comunica a David todas estas cosas, estas palabras, no, señor David, de peana ya vamos ahí, de peana me corresponde. Entonces David se hubiese también enfurecido. A pesar de que parece que es muy interesante cómo Natán le va transmitiendo. Es muy diplomático también Natán, pero no es porque él quiere simplemente, ¿verdad? Sino que porque Ñande Yara oigo y Isube. Una vez que le aguó su programa, porque Isube, no. Nene construimos, o por donde voy, vos David, ¿piensas tú construirme una casa para que yo habite en él? Y yo Ñande Yara. O sea, antes que David se quería morir ahí cuando viene el otro y le dice, papi, pues digo, champión, Natán erema, que no había problema. Natán respondió, debe hacer lo que tienes en tu mente. Pues ya ve, está contigo, tengo erema, peña de ya no hay gente, ya con yo cambia para allá, ¿viste? Y podemos comenzar a patalear que esto, que. Pero después viene el paño frío, porque le dice, bueno, le cuenta, ¿verdad? Y le dice, o arreglase ahí la situación, a ver, Natán, que Dios mismo le dice ciertamente. Le dice, ¿sabe qué, David? Y tranquilizante, yo cuando empezó la güera, ¿sabe por qué? Porque vos no viniste en realidad de los apriscos de Goriña Tendeina, güey, lleva, o echamos, y se da peño, se lo en ahí, boriajú, apeño, se lo en ahí. Pero para que tengas una misión importante, una función dentro de este camino, para regir a mi pueblo, yo te elegí. Esto también son cosas interesantes, ¿verdad? Porque nos hace entender, queridos amigos, que muchas veces nosotros estamos en este camino también. Está en la ñasea, amo, cure apetei, lleva acá apetei, o lo que usted quiera. Nadie está denigrando a nadie, porque esa es simplemente nuestra realidad. Pero venimos aquí en Inañan de Zapato y a ver la Yayu a nuevo ave. Y de repente nos volvimos súper multimillonarios, ¿verdad? Eso llama la atención. Y después, ¿qué hacemos, queridos hermanos? Lo único que podemos hacer es, bueno, leer la palabra de Dios, pedir al Señor que esa fuerza del Espíritu nos llegue, pero a
todos, ¿verdad? A todos. A todos nos tiene que llegar para que podamos responder. Si este es un libro, como yo le dije, este es un libro pedagógico, ¿verdad? Y justamente está, decíamos nosotros, para enseñarnos. Yo por eso les quiero leer lo que hace rato yo les prometí, ¿verdad? El libro de los Proverbios. Ustedes lean después con más calma. Y ya oportunamente también vamos a estudiar todos estos libros, ¿verdad? Vamos a ver cuándo llegamos a estos libros sapienciales. Miren lo que dice el capítulo 1, del 1 al 7. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Introducción, etcétera, etcétera. Para que aprendas sabiduría y disciplina. Primera cosa hoy. Viste que es un libro para que nosotros aprendamos. Para que aprendas sabiduría y disciplina. Porque si vos sos un indisciplinado en tu vida, claro que después no vas a ser capaz de sentarte a mirar, puedes calcular ya, te falta disciplina. Segundo, para reflexionar los dichos inteligentes. Reflexionar en lo que el Señor te está diciendo. Para adquirir instrucción y prudencia, ya. Ella instruía, estudian, ella pone venían de yaro y prudencia. Justicia, juicio y rectitud. Para enseñar, opeae. Entonces somos maestros en este sentido, sacerdotes, profetas y reyes. Para enseñar a los sencillos prudencia, al joven ciencia y habilidad. El sabio escucha y aumenta su conocimiento, y el inteligente adquiere destreza. Para comprender los proverbios y los enigmas, las palabras de los sabios y las adivinanzas. Y miren cómo termina. Temer a Yahvé es el principio del conocimiento. En cambio, los insensatos rechazan la sabiduría y la disciplina. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año 429, Nestorio, el patriarca de Constantinopla, afirmó que el Cristo Verbo encarnado era simultáneamente Dios perfecto y hombre perfecto, pero que la Virgen María, Madre de Cristo, no habiendo dado a luz más que su naturaleza humana, no podía ser llamada Madre de Dios. Y con ello se alborotó el avispero porque los feligreses se fueron lanza en ristre contra él. Pues si eso era cierto, ¿de qué valía su intervención? Y entonces Cirilo, el patriarca de Alejandría, le salió al paso diciendo que sí, Cristo es perfectamente Dios y hombre a la vez. Sin embargo, no está dividido, no es sino una sola persona, la persona divina del Verbo. Y el nombre de Madre de Dios, atribuido a la Virgen María, subraya precisamente la unidad de la persona divina en Cristo. Y al ser expuesta la querella ante la Santa Sede del Papa Celestino I, mediante un sínodo reunido en Roma, le dio la razón a Cirilo, pero Nestorio no quiso firmar el documento que contenía los anatemas de los que debía retractarse so pena de excomunión, y lleno de soberbia elevó su queja ante el emperador Teodosio II, quien para quitarse de encima el problema, en consonancia con el pontífice, convocó en el 431, un concilio ecuménico en Éfeso, que presidido por Cirilo, patriarca de Alejandría, y sin la presencia de Nestorio, que esperaba la llegada de su aliado Juan, patriarca de Antioquía, fue depuesto, excomulgado y desterrado, a pesar del respaldo del emperador.
Al conocer la noticia, el pueblo se tomó las calles y con alborozo celebró la determinación por varios días y la brillante exposición que hizo San Cirilo de Alejandría en defensa de María como Madre de Dios se convirtió en la base doctrinal de la Iglesia sobre esta materia, y por eso San Cirilo, a él se le reconoce como defensor del dogma de la Encarnación. Cirilo, nacido en Alejandría alrededor del año 370, creció al lado de su tío, el patriarca Teófilo, quien lo educó en las mejores escuelas de la ciudad y aprovechó su enorme capacidad dialéctica, enrutándolo por la filosofía, teología, sagradas escrituras, y luego lo puso en manos del abad Serapión, un prestigioso asceta que en su monasterio de Nitria le enseñó el valor de la austeridad, de la vida de oración, penitencia y ayuno. Una vez ungido sacerdote, su tío le ordenó volver a Alejandría, lo convirtió en su mano derecha y en calidad de asesor estuvo con el prelado en el sínodo de Encina, en el que el rencoroso Teófilo, por rencillas personales, obtuvo la deposición del patriarca Juan de Antioquía, conocido más tarde como San Juan Crisóstomo. Injusticia en la que nada tuvo que ver Cirilo y que de hecho él, Cirilo, reparó devolviéndole su sede con todas sus prerrogativas y derechos, tras la muerte de su pariente, eso sí, al que Cirilo sucedió como patriarca de Alejandría el 17 de octubre del 412. Su advenimiento como patriarca generó revuelo en la Iglesia oriental porque su verbo incisivo y su aguda preparación le conferían autoridad moral y dogmática para enfrentar el nestorianismo, herejía que, como decíamos, negaba a María como Madre de Dios, y a otras tendencias como el monofisismo, que aceptaba en principio las dos naturalezas de Cristo, pero sostenía que la humana se perdía porque era absorbida por la divina y por lo tanto solo quedaba su naturaleza divina. Pues Cirilo les dio la pelea sin tregua. El forcejeo entre Cirilo y Nestorio polarizó a todo el cristianismo y sus agudos enfrentamientos, que incluían ataques personales de parte y parte, le significó cárcel para ambos y mutuas excomuniones y deposiciones, es decir, que los sacaban de sus puestos, y todo esto se zanjaba con la intervención de los legados papales y del emperador, hasta que la situación se hizo insostenible, y por eso fue el concilio del 431, el concilio ecuménico de Éfeso, en el que Nestorio y sus teorías fueron desterrados, y a continuación el patriarca San Cirilo puso la mira en las demás apostasías. A todas las liquidó y consolidó la primacía de Roma en el norte de África, con sus sesudos y contundentes escritos que abarcaron todos los ámbitos doctrinales, apostólicos y de las Sagradas Escrituras, entre los que se destacan la adoración en espíritu y en verdad, que es un tratado exegético de 17 libros, que demuestra cómo la ley mosaica preparó el camino de la redención. El comentario sobre el profeta Isaías, en el que analiza todos los signos y profecías que conducen hacia el Mesías. Comentario sobre el Evangelio de San Juan, que versa sobre la divinidad de Cristo. Diálogos sobre la unidad de Cristo, que es un compendio sobre la encarnación del Verbo, texto con el que combatió y venció a los nestorianos, ¿no? Retomó los evangelios de San Mateo, San Lucas, las epístolas de San Pablo, los libros sapienciales, los salmos, a los profetas Jeremías y Daniel. Y de todos estos temas hizo notables exégesis, es decir, interpretaciones de la Biblia. De su extenso epistolario aún se conservan 29 homilías pascuales y más de 70 cartas apostólicas. Todo esto lo escribió San Cirilo durante los 32 años que dirigió con mano firme el Patriarcado de Alejandría, y solo jubiló su pluma el día anterior a su muerte, acaecida el 27 de junio del año 444. Por su extensa, profunda y esclarecedora obra, San Cirilo de Alejandría fue declarado doctor de la Iglesia en 1883 por el Papa León XIII. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Cirilo de Alejandría que nos dé fuerzas para defender nuestra fe sin titubeos.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Ciertamente estamos concluyendo con esta profecía de Natán, o por lo menos de la primera parte de este capítulo 7, en que dice que Natán comunicó a David todas las palabras que le fueron reveladas. Esto es importante, queridos amigos, cuando justamente nos dice que Natán comunica, Ñande Yapitaguri, con esa palabra. Palabra clave esencial, el hecho de comunicar. Yo sé que es muy doloroso, ¿verdad? Es doloroso. Yo lo sé, querido amigo, porque ya ella sufría y muchas cosas así. La oña comunicante, o pensar que injusticia, o pensar que esto y que aquello. Ya digo, veis. Y bueno, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y entonces, puede haber de una y de otra parte equivocaciones y puede haber de una y otra parte, puede haber verdades. Lo importante es que nosotros entonces, ya calcula, vamos a quietar el alma, vamos a quietar. Después, es importante. Pero se dan cuenta que para poder afrontar cualquier situación, y seguir, porque la vida sigue, queridos amigos. Algunas veces yo he visto, ¿verdad?, que algunos, ¿verdad?, que cuando te quieren decir tu error o lo que sea, entonces muchas veces lo miran con maldad, con maldad. Bueno, pero por eso digo, como Pablo dice, estamos golpeados, atribulados, pero no por eso entonces estamos vencidos ni rendidos, sino que seguimos luchando, pero para algo es decir, una seguridad personal, porque eso sí, nadie te puede decir nada, queridos hermanos, si vos, ¿verdad?, conoces bien quién sos y hacia dónde estás caminando, ¿verdad? Entonces eso es esencial y fundamental en la vida de todo creyente. En la vida de todo creyente es importante que seamos seguros, estemos seguros de nuestro caminar. Y por eso aquí el Señor nos está diciendo directamente, entonces, ¿qué es lo que te dice? Y te dice simplemente que Natán comunica, a pesar de que seguramente que le duele también, ¿verdad? Tener que comunicar, tener que decir, tener que hablar y decirle a David todas estas palabras. Por una parte decíamos que es difícil, porque ese sueño, esa visión que vos tenías, a Montema. De ella, como, ay, se me porque ya ande yando y potailaré yapo. Ya ande yando y potayeteo y la de yapo. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Entonces, ante esta situación,
siempre nosotros pataleamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Por qué se me presenta esta situación? Pero heredan. Y esto es lo que hace justamente Natán. Entonces, queridos amigos, miren un poco en el aspecto aquí del profeta. Lo que el profeta, en hebreo se dice Nabí, se dice. Un aspecto antropológico, la figura del profeta tiene una función vital entonces. Supe cuando gustáis ahí, Natán, ¿verdad? Él le gusta y te diga eso. Pero tiene que anunciar. Es un mediador que anuncia la voluntad de Dios. Vendo por aquí. El Nabí es el que anuncia la voluntad de Dios. ¿Cómo es el Nabí? Mira la realidad, queridos hermanos. Llegó esta en duda lleva, me hago taquí la gobierno, me hago taquí contra los políticos. No. Vendo taquí, a ver, da él ya taquea por fulano o fulano. Va, él ya llevó. Y digo, a ver, ya por ti, exégesis. A ver, algo dice, Gina, ya y cuamba, el libro de Samuel y señan de. Ahora, si tenemos cola de paja, peaña de Huaycapi y hace yo que fuera, lander Huaycapi y nos argentúina con ambas eran de usted, upeato no hay problema. Ese sí que yo voy a decir directamente que tiene que, da y voy la tojo la psicóloga, sino que pea Juan Aveñan de ya no debe oñesu, a oñe ponandú desde su conciencia. Va eres en la oña po vayete y veo eajina ve el profeta y apenas vi eajina. Te oigo naví te gu ne nambimba ella de nambille tirajina. Apele areñeñandú a ejina. Entonces, no es simplemente, queridos amigos, un adivino o pointeshvi a ver si las cosas no. El profeta, miren nomás la característica de los profetas en la Biblia. Siempre miran la realidad. Primera cosa, o mañana lleva peor ya. Da ahí la, oye, pointe más oñente. No, primero siempre, guapo, o calcula. O quininí, esa. Es también la famosa diplomacia vaticana, se suele decir. Algunos pues me dicen, ¿por qué enseguida la iglesia no reacciona contra esto y contra aquello? No. Diplomacia, prudencia. Porque si nosotros reaccionamos, si nosotros somos polvorita, pum, ya por indecir, entonces estamos expuestos a juzgar mal. Primero hay que decantar las cosas y ahí comenzar a mirar bien las cosas y estudiar bien. Y luego con mucha calma. Ustedes saben que dentro de la pedagogía salesiana, Don Bosco, ¿qué decía? Cuando hay un niño o un joven que está macaneando ahí, vos no es que ahí en ese mismo momento, frente a todo lo demás, le tenés que corregir y decir mal las cosas. No, tu hijo también. El quinto, mañana y cuando van a la realidad. O a salir, todo se acalmó. Entonces, yo mira, ya guapo mía, ya mongueta, miserable. Yo mira, ya mongueta, mi querido alumno, querido muchacho. Y ahí le decís, ¿sabes que yo quería preguntarte nomás, ¿por qué vio eso? Va a ir a pealar ya, ¿verdad? Va a ir a pealar de pesa que vamos, ¿verdad? Y ahí entonces nos damos cuenta, queridos amigos, que no es uno que opointe yo y que soy un adivino y que yo estoy pensando y que yo estoy juzgando. Y además tiene que ser en un sentido pedagógico, quiere decir que nosotros tenemos que hablar con la gente. Escuchar, primero hay que escuchar. Pero para eso tenés que hacer preguntas. Las interrogativas, las interrogancias que hacemos, queridos amigos, es para que la mayéutica famosa, ¿verdad? Sócrates hablaba que el conocimiento es un conocimiento o una enseñanza, hablaba de la enseñanza propiamente, mayéutico. Amba es la mayéutica en griego, quiere decir como ese que está dando, es el partero, la partera, que hace nacer al niño. O sea que de tu interior tiene que venir el reyesa cuamba para ella poe. Amba eisha para ella poe. Le llamo poner pata para ella poe. Entonces tiene que salir de adentro. Entonces, queridos amigos, concluyendo un poco y sintetizando
esta enseñanza bíblica del día de hoy, el hecho de que Natán comunicó a David todas las palabras que le fueron reveladas. Este acto de comunicar de Natán la visión al rey tiene un peso político-religioso, ¿se dan cuenta? Político-religioso. Natán, escuchen bien, no podía suavizar el mensaje. Queridos amigos, Natán no puede suavizar, dulce de leche, todo va bien. Ese es un chupamedia, ese es alguien entonces que le quiere halagar a alguien. Y eso que yo veo, ojo, ya vamos a la inauguración. Ahora veo la intendente ahí de la ciudad, representante de algún partido. O halagar, gracias a usted, mi querido, bla, bla, bla. Entonces tenemos esto. Pero pego la defunción. Pero ya por amor a tu hija, pego, mamá, oye, que la escuela ahora tienen silla. Oye, agua china hoy. No, mi hijo. Si vos haces una escuela, ella pone completo o invitan. Otra inauguración. O inaugura oye, ya por la pizarrón. Otra inauguración, ya las hasta hoy, no sé a quién le vamos a llevar, para decir que compramos tiza. Con ella haciendo yo por la tiza, con ella bolígrafo nunca vende más y escribe. O si no, llamamos a todo el mundo una reunión, ya gastaré en el movimiento político para una inauguración, que lo que gastamos en mandar a hacer esos pizarrones o comprar bebederos. Vamos a evitar esas cosas de ir ahí que tenemos que inaugurar, que la cinta. La cinta hoy con ya tenía cinta y hoy inaugurar o moila y boba vale. ¿Sabes cuánto costaba una cinta esa para inaugurar, para cortar? 350.000 PTI cinta y bella. Tal vez porque era la cinta patria, era el Paraguay, el valor es demasiado grande. PTI cinta y pago por metro ya llegó hace a 10.000 años. PTI cinta y 350.000 figuras la imagen. A ver, año que te vamos a ver. Ay, queridos hermanos, entonces Natán no podía suavizar el mensaje. Dictatuila o suavizar la mensaje. Debía ser absolutamente fiel, queridos hermanos. Incluso, si eso contradecía a los planes del monarca, a los planes del tendotá, igual tenía que decirlo. Entonces, queridos amigos, terminamos diciendo simplemente que la fidelidad del profeta es mucho más grande que la conveniencia, de los, yo voy a decir, porque aquí nosotros robamos en grupo, o sea, es una banda, vamos a decirle así, ¿verdad? Por eso pues son bandidos, ¿verdad? Una banda. Entonces, cuando va en contra de la conveniencia real, o sea, de la conveniencia del monarca y su grupo, ¿entiendes? De ese tendotá y su grupo. Queridos amigos, es tan duro y es tan difícil, pero termina así. Esta primera parte del capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Natán tuvo que comunicar a David todas las palabras que Dios le había revelado. Así la depende, te andas así na monde. Porque igual a ver, porque a ver, en tu conciencia, su que vas a responder. Y vos vas a responder ante Dios. Dejemos ahí el pueblo. El pueblo va a responder por otras cosas. Que tal vez te siga aplaudiendo y que siga aquí, que hurra, que esto y que aquello. Ahí el pueblo responde ahí. Niña responde paitetas y nañan de ya no debe. Bueno, queridos amigos, qué libro más maravilloso, ¿verdad? Por lo menos un libro esencial y fundamental para que podamos reflexionar y pedir, ¿verdad?, al Señor que nos ayude, incluso a que el día de mañana podamos tener de nuevo la filosofía, la moral, la ética, la capacidad crítica también de nuevo con nuestros chicos, en nuestros colegios, que volvamos a estos elementos, porque si no, nunca más vamos a ser personas críticas, así como este profeta.
Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.